Seba, si os parece, voy a ir presentándoos a Carlos, a los que no les conozcáis, brevemente, para que sepáis de dónde viene y a dónde va. Bueno, nuestro compañero Carlos Ruiz Vivancos es especialista en el sector de cereales, en mercados, en análisis. Está muy vinculado al sector cerealista, lleva 6 años, si no me equivoco, en el sector de las agrocommodities, como se suele decir en mercados internacionales. Se formó en la Universidad de Murcia. Así que bueno, yo creo que es un auténtico profesional del segmento. Tengo que decir que siempre está muy estresado y yo creo que es precisamente por eso, porque tiene que estar vinculado a toda esa información y a todos esos datos, porque en este sector tenemos que estar acostumbrados al cambio, es algo a lo que nos cuesta acostumbrarnos en general, el ser humano tiende al confort y a la estabilidad. Bueno, pues en el sector cerealista no es así, es todo lo contrario. Y tenemos que estar acostumbrados sobre todo a manejar muchos datos, muchas variables para cada vez acercarnos más a una buena toma de decisiones. Eso hace que el pobre Carlos tenga una vida un poco estresada, pero como se suele decir, sarna con gusto no pica. Así que bueno, es lo que él ha elegido. Más que estresado, ocupado, Carmen. Bueno, llámalo así, ¿no? Llámalo ocupado. Pero sí, sí, con un montón Bueno, de datos y de aquí para allá y siempre pendiente de las actualizaciones, ¿no? De esos mercados, de esos cierres, que es lo que realmente nos preocupan a todos. pues no sé, si queréis empiezo, comparto la presentación y vamos empezando y ya los que se vayan sumando o Sí, no, esperamos. Carla, te iba a decir no, porque la que no, la que voy muy justilla de tiempo soy yo, así que os quería agradecer a todo el equipo de Sembralia una vez más que estéis aquí con nosotros. Carlos, Carmen, el otro día moderaste fenomenal, y a Ana Plaza, que es la persona que ha hecho posible que este Zoom funcione aquí, que estemos todos conectados. Y me voy a excusar, como os he dicho, porque tengo una reunión justo ahora y como se graba ya lo veré, porque la siega está en marcha y nos interesa a todos mucho. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias, Eva. Te tomo la palabra y los trastos, si te parece. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Esperas. Bueno, pues aprovecho yo también para dar las gracias también a Ana Plaza, que está coordinando absolutamente todo este webinar. Y ya sin más dilación, dado que nos acercamos a las 12:10 de la mañana, vamos a intentar daros algunas claves de cómo se comportan los mercados, de cómo va a ser la perspectiva de esta cosecha en 2021. Y lo vamos a hacer, como os comentaba, con Carlos Ruiz Vivancos, que es un experto en agrocommodities, en el sector del trading. Así que él es el que va a compartir esta presentación y, por tanto, Carlos, te dejo en sus manos. No sé si estáis viendo ya la presentación. Sí, ya se ve correctamente. Estupendo. Bueno, pues como ha dicho Carmen, mi nombre es Carlos Ruiz y bueno, voy a intentar daros un poco unas pinceladas digamos, qué factores son los que más afectan a nuestro mercado, el mercado de las commodities y principalmente el mercado nuestro de los cereales, que bueno, como dice Carmen, es un mercado muy apasionante, ¿no? En el cual confluyen muchísimos factores, ¿no? Que afectan a los precios, ¿no? Que al final es lo que de lo que hablamos, ¿no? Todos los días, ¿no? De los precios de las mercancías. Y bueno, vamos a intentar analizar cuáles son esos factores y bueno, y luego ya pues dar unas pinceladas sobre la cosecha que se nos viene encima, ver un poco datos, comparativas contra años anteriores, ver también un poco cosechas en Europa, etcétera. Bueno, como sabéis, yo trabajo para Cefetra Ibérica, soy trader de cereales, de soja y de sus productos. Cefetra pertenece a BayWa. BayWa es la mayor cooperativa agrícola de Alemania. Es una empresa que tiene ya más de 130 años de vida, ¿no? Cefetra fue adquirida por BayWa ya por el 2007, si no me equivoco, y la oficina en España, donde yo trabajo hace 6 años, pues abrió a finales de 2014. Cefetra Ibérica participa en Palomo, Baltana Cereales y Abonos, y digamos que es nuestro socio de originación principal en el Duero, ¿no? Mediante el cual pues, prestamos servicios a los agricultores, originando cereal directamente y proporcionando insumos, ¿no? Fertilizantes, fitosanitarios
etc. Aparte de esto, Baltaná Cereales y Abonos participa en Agrosenara, que es una empresa dedicada principalmente a la distribución también de fertilizantes y fitosanitarios en la zona de Valladolid. Por tanto, como veis, el objetivo de Cefetra Ibérica, de BayWa, es dar servicios a los agricultores y estar muy cerca de ellos, no solo en la distribución al por mayor de materias primas, que también lo hacemos en Cefetra, que es, digamos, la actividad principal, en la cual comerciamos alrededor de 2,5 millones de toneladas entre cereales y soja y sus productos, lo cual es un volumen bastante considerable, sino también, digamos que uno de nuestros objetivos es estar cerca del agricultor. Bueno, analizando simplemente nuestro mercado brevemente, ¿no? Como todos sabemos, nuestro mercado es muy grande, ¿no? No es solo el mercado español. Nuestro mercado es un mercado enorme a nivel mundial. La originación de materias primas está muy deslocalizada por todo el mapa mundial. Como sabemos, nuestras materias primas son utilizadas por muchos tipos de industrias distintos que ayudan, digamos, que componen la demanda mundial, ¿no? que es muy importante para la determinación de los precios. Como sabemos, la producción agrícola es uno de los pilares, o queremos que sea uno de los pilares, ¿no? de nuestras economías, no solo en España, sino también en Europa. Y de hecho, digamos, la regulación europea protege o intenta proteger a los agricultores europeos. ¿Cuál es la función de empresas como Cefetra, ¿no? en el mercado? Pues bueno, nosotros a nivel de comercio, nuestra principal función entendemos que es la de proveer una logística que sea satisfactoria y proveer de liquidez el mercado, ¿no? Es decir, dar ese tipo de oferta a la demanda que tenemos aquí, principalmente en el mercado español, en el caso nuestro de Cefetra, y, digamos, gestionar los recursos, la logística, los recursos financieros, etcétera, ¿no? En la situación actual que tenemos de mercado, los clientes a día de hoy son clientes cada vez más grandes, cada vez con más pulmón financiero. Digamos que el sector se ha ido concentrando, ¿no? Y no solo ha pasado en nuestro sector, ¿no? Ha pasado, digamos, en prácticamente todos los sectores, ¿no? Se ha ido concentrando, haciendo empresas cada vez más grandes y más potentes, ¿no? Y bueno, vamos a ir comentando también luego, que lo veremos en diapositivas siguientes, cómo se complementan las importaciones y el mercado de producción doméstica, ¿no? Particularmente en España, ¿no? Aunque es un modelo que aplica, digamos, en todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que determinan el precio? Pues bueno, la oferta y la demanda, como todos sabemos, pero también hay factores macroeconómicos. Ahora Trump se nos fue de la silla allí en Estados Unidos, en el gobierno estadounidense, y Trump daba mucho juego, ¿no? Con cambios en políticas, sobre todo en guerra comercial con China. Hemos tenido 2 años con mucha volatilidad en el mercado gracias a esas noticias, ¿no? de cambios de regulación. También regulaciones que afectan al dólar, que afectan al petróleo, y son factores que obviamente pues afectan, ¿no? a nuestro mercado. Veremos un poco los nuevos actores de mercado, los actores principales de mercado, entre los cuales por supuesto están los agricultores. La calidad y la caducidad de un producto también determina su precio. La cadena de suministro, la logística y la tecnología, ¿no? Que veremos también que la tecnología en los últimos años ha entrado, por supuesto, para quedarse, ¿no? Y digamos que trata de limar ineficiencias, ¿no? en el mercado y aportar soluciones. Y bueno, yo creo que la tecnología está muy implantada a todos los niveles, ¿no? Incluyendo a los agricultores, que cada vez tienen más información. Actores principales de mercado, como comentábamos, los agricultores, que es la base del negocio de las materias primas. Los agricultores tienen que buscar la excelencia, ¿no? Cada vez, digamos, que las semillas, las semillas son cada vez más resistentes. Cada vez el agricultor, digamos, está más concienciado de su producción, ¿no? Y también, digamos, que trata las mercancías. También la formación yo creo que va siendo cada vez mayor.
y digamos que el conocimiento para digamos, sacar el mayor rendimiento al campo, pues es un proceso continuo, ¿no? Los consumidores, como hemos comentado antes, también forman parte, una parte muy importante del sector, conformando la demanda. Hay muchos tipos de demanda, hay muchos tipos de clientes, ¿no? Están los fabricantes de piensos, tenemos también aquí en España productores de etanol, que son grandes consumidores de maíz, tenemos harineras, en fin, tenemos también el mercado por ejemplo, la producción de malta para cerveza, en fin, todo este tipo de consumidores distintos, digamos que van también conformando esa demanda que determina el precio, ¿no? El comercio, que somos nosotros, ¿no? Digamos que nosotros somos la herramienta del mercado, como comentaba, para proveer liquidez y logística. Necesitamos un margen para operar porque no podemos, como ningún tipo de industria, podemos funcionar si no tenemos un margen, aunque, como sabemos, este mercado es de mucho volumen y de márgenes muy reducidos, es un mercado súper competitivo. Nosotros como comercio pues tenemos un acceso a la información muy grande, pero bueno, la realidad es que casi todos los actores del mercado a día de hoy tienen también un acceso a la información muy importante. Y luego, por último, los reguladores, ¿no? Que son, digamos, los que marcan un poco las reglas del juego, ¿no? En cuanto al comercio tanto nacional como internacional. Los actores nuevos que digamos, influyen en nuestro mercado, aparte de los que hemos comentado, pues bueno, son la geopolítica, ¿no? Como comentábamos antes, pues las guerras comerciales entre países que afectan a grandes flujos de intercambio de materias primas. La opinión pública hoy en día, pues como sabemos también, digamos que hay mucha concienciación con la contaminación, etcétera, y eso parece que no, pero está afectando, ¿no? A las regulaciones de los países y digamos un poco está marcando los pasos a seguir en materia de contaminación principalmente, ¿no? De impacto medioambiental. La tecnología, que bueno, pues hoy en día todo el mundo tiene un móvil o tiene una tablet y tiene un acceso a lo que hacen los mercados internacionales y tiene acceso a las noticias principales del mundo. Entonces, bueno, digamos que la tecnología también está sustituyendo intermediarios, ¿no? Está haciendo que haya cada vez en la cadena de suministro haya menos actores, ¿no? Y que vaya, digamos, haya un comercio más directo, ¿no? Y luego están los inversores financieros, disculpadme, los inversores financieros que mueven gran volumen, digamos que tienen un acceso a la liquidez, un acceso al dinero muy importante. Y digamos que también participan de nuestros mercados a un nivel, digamos, especulativo, ¿no? Intentando sacar beneficio de las posiciones que toman en nuestro mercado, sobre todo a nivel de posiciones de mercado de futuros, ¿no? Que ahora comentaremos un poco cómo funcionan los fondos de inversión en las próximas 2 diapositivas. Esto es simplemente para que veáis, es un gráfico en el cual se ve cómo desde el año 90-91, ¿vale? Lo tengo hasta el 2018, pero bueno, es un gráfico que sigue en tendencia. Digamos que lo que viene a referir es la cantidad de veces que se comercia en el mercado de futuros, es decir, los fondos, en el mercado de futuros, la cantidad de veces que comercian la cosecha real, ¿no? Mundial. Entonces, por ejemplo, en habas de soja, que la cosecha mundial se estima en promedio en torno a 300 millones de toneladas, pues digamos, en mercados financieros la cosecha se intercambia de manos, ¿no? En futuros 24 veces los 300 millones de toneladas, ¿vale? En el maíz, si estamos hablando de una producción de en torno a 1.000 millones de toneladas, pues digamos que se intercambiaría esa cosecha 12 veces, ¿no? en un año. Y en el trigo, pues si hablamos de 750 millones de toneladas de producción de trigo mundial, pues en mercados financieros se intercambia 6 veces. Lo que quiero decir con esto es que a día de hoy la especulación y digamos las grandes posiciones que toman los fondos determinan en gran medida los precios de las materias primas con las que trabajamos nosotros, ¿no?
Bueno, esto, Carmen nos decía que no iba a poner muchos gráficos y la verdad es que no he puesto muchos gráficos, pero simplemente que veáis arriba a la izquierda, ¿vale? Bueno, os cuento brevemente. Los fondos de inversión, hay dos tipos de fondos de inversión. Hay fondos de inversión que se llaman index, que los podéis ver arriba a la izquierda de vuestra pantalla, donde pone Index Fund, ¿vale? Estas son las posiciones en millones de toneladas que tienen los fondos index. Un fondo index solo puede ir largo, es decir, solo puede tener posiciones compradas, no puede vender sin tener comprado, no puede ir corto. ¿Vale? Luego en el turno de preguntas, si queréis, os lo aclaro un poco más si tenéis alguna duda. Los index funds solo pueden ir largos. ¿Qué posición tenían los index funds la semana pasada? Pues estaban largos de maíz en 54 millones de toneladas, en trigo en prácticamente 30 millones de toneladas, en habas en 23 millones de toneladas, en aceite de soja 3,3 millones de toneladas y en harina prácticamente, bueno, 9,3 millones de toneladas, ¿vale? Estas son posiciones históricamente muy grandes, ¿no? Digamos que los fondos de inversión, como sabéis, hemos tenido desde el mes de agosto, sobre todo en los futuros y también, ¿no?, en los mercados de materias primas, una subida de precios tremenda, ¿no? Y los fondos de inversión han tenido mucho que ver en esta subida, ¿no? Debajo de los index funds están los spec funds. Estos fondos sí que pueden tener posiciones cortas de futuros, ¿vale? Y como podemos ver, están largos de 25 millones de toneladas de maíz, están cortos de trigo en 5 millones de toneladas y en habas de soja están algo largos, están largos de 4 millones de toneladas y en aceite de soja y harina de soja están largos de no llega a 1 millón de toneladas, ¿vale? Las posiciones que tomen los fondos y los cambios de criterio que tengan en su toma de decisiones nos van a afectar mucho en nuestros mercados, ¿no? Incluyendo los mercados domésticos que se rigen por, digamos, el valor de las materias primas internacionales. ¿Cuáles son los factores macroeconómicos que influyen en el cereal? Bueno, pues el precio del crudo nos afecta muchísimo. De hecho, estamos ahora mismo en una situación en la cual el mercado del flete está muy complicado. Ha habido una subida de precio en algunos casos de más del 100% en algunas rutas internacionales. Y bueno, esto claro que sí afecta a los precios que tomamos aquí en España, ¿no? Al final los reemplazos internacionales se rigen en gran medida por el flete, ¿no? Los tipos de interés también nos afectan, sobre todo en la fluctuación del dólar contra el euro. Las materias primas cotizan en dólares en el mercado internacional y, por tanto, si el dólar sube y el dólar está más fuerte, digamos que nuestros reemplazos en euros van a ser más caros. Las divisas, bueno, es justo lo que acabo de comentar, y el crecimiento global, bueno, vemos que incluso con la pandemia, etcétera, bueno, hemos seguido teniendo, es verdad que hay ciertos sectores que han sufrido más, pero la verdad es que en España yo creo que el consumo se ha defendido relativamente bien en términos generales y de hecho no se estiman bajadas de consumo contra años anteriores al coronavirus. Entonces, bueno, si vemos un poco datos de crecimiento demográfico en población, pues la curva de crecimiento mundial de población es tremenda y por tanto eso es una demanda que va creciendo año a año, a la cual hay que darle de comer, ¿no? Digamos. Entonces, eso también va a afectar y va, digamos, en contraprestación de las producciones anuales de materias primas, ¿no? Para abastecer a la población mundial. Bueno, como comentábamos, los principales factores que afectan a los cereales son las producciones globales. Ahí están los agricultores para tratar de producir lo máximo posible al menor costo. Para ello, digamos, incrementando los rendimientos en sus tierras. Los stocks finales de campaña son muy importantes para bueno, determinar un poco los cuadros de oferta y demanda. Y el ratio de stock consumo, bueno, es un ratio básicamente es un ratio que se utiliza mucho en los cuadros de oferta y demanda, que luego veremos, en el cual, digamos que te define el stock en porcentaje de todo lo que se ha producido, el stock final de campaña, ¿no? Por ejemplo, un 10 o un 15% de lo que se ha producido sería el stock final, ¿no? de la campaña.
vamos un poco a lo que es nuestros cuadros de oferta y demanda en España. Si alguien tiene alguna duda o pregunta mientras que estamos en la presentación, que no dude en enviar a Carmen o directamente, no sé si podéis, en pararme y comentamos cualquier tipo de duda. A través del chat, si te parece, Carlos, hemos habilitado pues eso, una línea de comunicación con todos los que nos están siguiendo, por si nos quieren hacer alguna pregunta. Al término de tu charla, si te parece, pues lo formulamos. Estupendo. Vale, entonces, la oferta y demanda en España. Los últimos 3 años, para que veáis un poco la variación, principalmente en las producciones, ¿no? Que es un poco lo más importante en este dato, ¿no? Las producciones de trigo en el año 19-20 estuvieron en torno a 4,8 millones de toneladas. El año pasado fue un año excepcional en el cual tuvimos una producción de unos 7,5 millones de toneladas, 7,3 estamos poniendo ahí, una cosecha récord. Y este año, pues no, tenemos un año muy bueno, tenemos un año en torno a 6,3 millones de toneladas de producción de trigo, que es una cosecha relativamente buena. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el mercado de importaciones. Preveemos un consumo nacional de mercancía nacional muy grande y iremos viendo. En el maíz tenemos un cuadro de oferta-demanda en maíz es bastante estable año a año, ya que prácticamente todos los terrenos son de regadío, por tanto no hay grandes fluctuaciones, ¿no?, en las cosechas de maíz. Nosotros estimamos una producción de 3,6 millones de toneladas este año, que es parecido a los últimos 2 años. Y luego en la cebada, pues el año pasado nosotros estimamos que hubo un cosechón de 11,5 millones de toneladas y este año, bueno, aquí nosotros ponemos 9 millones de toneladas, pero bueno, perfectamente nos podemos ir a 9,5 si con estas lluvias que ha habido al final de mayo, principios de junio, perfectamente nos podemos ir a rendimientos en la zona de Castilla y León de 4.000 kilos por hectárea, lo cual a lo mejor haría que este dato subiera, ¿no? Veremos cuando empecemos a segar toda esa zona, que ya estaremos empezando, pues a ver cuáles son las expectativas, ¿no? ¿Qué está pasando en Europa? En Europa, básicamente, lo que tenemos es una cosecha de trigo. Si lo veis en el gráfico, bueno, es un gráfico un poco, no sé si lo veis bien, lo que es por países. En la zona de arriba, en el gráfico de arriba a la izquierda, es la cosecha de trigo europea, ¿vale? En millones de toneladas. En Francia, no sé si lo veis, pero estamos estimando una cosecha de en torno a 39 millones de toneladas, ¿vale? Contra 29 el año pasado, un incremento bastante importante. En Alemania estamos dando 23,5 millones de toneladas de producción contra 22 el año pasado. En los países del Báltico estamos dando una producción parecida a la del año pasado, sobre 9 millones de toneladas. En Polonia también, sobre 12, parecido al año pasado. Y bueno, ahí podéis ir viendo los distintos países, ¿no?, los distintos orígenes, las producciones de trigo que tienen y que han tenido años anteriores, ¿no?, para hacer un poco la comparativa. Y a la derecha tenéis el resumen, ¿no? El resumen es que el año pasado la producción fue en torno a 130 millones y este año estimamos que va a haber 20 millones de toneladas más de trigo en Europa, ¿vale? Que principalmente viene por subidas en Francia y en Reino Unido en las cosechas. En cebada, por contra, si veis el resumen, vamos a tener algo menos de cosecha, según nuestras estimaciones, unos 2 millones de toneladas menos, pero bueno, tampoco es muy significativo el cambio, ¿no? El mercado de España es un mercado de consumo de materias primas en torno a 50 millones. Es un mercado que, digamos, se abastece y necesita de las importaciones porque es deficitario de cereal. Nosotros depende del año, podemos llegar a producciones de en torno a 30 millones de toneladas o irnos a producciones de 20 millones de toneladas. Hablo en total de todos los cereales y digamos, también incluyo cosechas de pipas de girasol, semilla de colza, etcétera, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la variación en nuestras cosechas determina mucho pues bueno, la cantidad de mercancía a importar, ¿no? Tenemos una demanda que es relativamente estable y tenemos una oferta que varía mucho, ¿no?, en función de las situaciones de la climatología principalmente.
Bueno, ¿dónde están los productos agronómicos en España, ¿no? En España y Portugal. Bueno, pues como sabéis, ¿no? Tenemos las dos grandes zonas de producción, Castilla y León y Castilla-La Mancha, pero bueno, también tenemos Andalucía, que es una zona de producción importante, Aragón. En este mapa, que es bastante gráfico, no es exacto, ¿no? Pero bueno, podéis ver un poco cómo se distribuye y cómo se reparte el consumo, ¿no? Según qué tipo por ejemplo, en el Mediterráneo, digamos que es un mercado que a nivel de consumo está muy orientado a la producción de porcino. En el sur, digamos que tenemos un poco de todo, tenemos porcino, pero también tenemos una industria de producción avícola, principalmente de pavo, muy importante. Tenemos también harineras, ¿no? En el sur. En fin, veis también está señalado, digamos, en las 3 plantas de etanol que tenemos por localización. En Galicia tenemos una mayor dedicación a la producción de vacuno de leche también. En fin, es un mapa un poco explicativo de cómo se reparte nuestro consumo, ¿no? A nivel en España. ¿Cuáles son los flujos de importación? Bueno, ya sabéis que España al final es un país que, bueno, tiene una logística para la importación de cereales excelente. Yo creo que pocos países lo tienen mejor organizado que España. Tenemos puertos grandes, puertos lo que se llaman Panamax Port, es decir, son puertos que admiten barcos de hasta 50, 60, 65.000 toneladas. Los puertos más importantes en España, empezando por arriba a la derecha, pues bueno, en comercio de cereales tenemos Tarragona, Castellón, Valencia, Cartagena, Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla. En Lisboa también es un puerto muy importante, Aveiro. Y luego ya en los puertos del norte, pues bueno, ya saben, Marín, Villa García de Arousa, Coruña, Santander, Avilés, Gijón, en fin, y Bilbao, Pasajes, pues bueno, son los puertos más importantes igual me he dejado alguno, pero son los puertos más importantes. Y digamos que cada puerto puede abastecer su zona de influencia, ¿no? Entonces, como ponemos ahí, los clientes digamos que están situados en los litorales suelen estar entre 30 y 70 kilómetros de su puerto de referencia, con un coste de transporte de en torno a 7 euros, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver es que los flujos de importación pues se mezclan y se entrelazan con las producciones domésticas, ¿no? Tenemos algunos años en los cuales en Castilla y León la mercancía puede llegar a viajar al sur de España en situaciones excepcionales, pero normalmente las mercancías se suelen quedar en su zona de influencia, ¿no? Y eso también determina, ¿no?, los precios que tiene la mercancía en cada punto en España. Y bueno, esto es lo que comentábamos, ¿no?, que existe una interrelación entre los precios de importación con los precios de mercancía nacional. España, al ser un país deficitario de mercancía, claramente, y jugando a la importación un papel muy importante, ¿no?, en los volúmenes, muchas veces decimos que los precios los ponen los puertos, ¿no?, al final, que ese extra de oferta, ¿no?, con el cual completamos nuestro cuadro de oferta y demanda. Por tanto, los precios de referencia a nivel mundial, que son los que marcamos en nuestro puerto, tienen que ser los precios que guíen, ¿no?, un poco los precios de mercado, y la mercancía nacional tiene que ajustarse a esos precios de importación. Aquí, bueno, un caso práctico simplemente para que entendáis y para que veáis cómo hacer los números y digamos, cuál es el precio máximo al que puede vender la mercancía un agricultor, ¿no? Si una mercancía para un contrato en CIF es Cost, Insurance and Freight en inglés. Esto es, digamos, contratos internacionales, es un Incoterm internacional, digamos, que define la mercancía comprada en barco ya puesta en destino en un puerto, en este caso español, ¿no?, en el norte de España. Si estimamos la descarga de 10 euros en Marín, ¿vale?, y un transporte a, por ejemplo, Orense con 7 euros, asumiendo que el precio CIF es 100 euros, la descarga en Marín son 10 y el precio del transporte son 7, el precio de coste sería 117 euros en destino consumo en Galicia. ¿Cómo calcularía esto en nuestro mercado nacional?
pues nuestro mercado nacional, si digamos, vale, estamos poniendo aquí 90 euros salida y le ponemos un transporte medio de 17 euros al cliente de Galicia, tendríamos un coste de 107 euros, ¿no? Por tanto, el mercado nacional tendría margen de subida de 10 euros, ¿vale? Para seguir siendo competitivo con el mercado de importación, ¿no? Esto simplemente por analizar cómo está la situación ahora mismo con la cebada internacional. Ahora mismo tenemos un mercado de cebada internacional que más o menos está cotizando en paridad al mercado doméstico. Lo que nosotros vemos y lo que mi experiencia me dice en los últimos años es que cuando en España tenemos cosechas que son buenas y en el cual, digamos, la cebada no debería de importarse, ¿no? Porque tenemos cebada de sobra para abastecer el mercado nacional. Lo normal es que la cebada cotizara a un descuento contra la importación, ¿no? Ahora mismo estamos cotizando a precio. Por tanto, yo veo que si el mercado internacional se mantiene en estos niveles, creo que el mercado nacional podría verse presionado a la baja, ¿no? Porque son precios relativamente altos, ¿no? Estamos en precios sobre 195 euros salida para la nueva cosecha. Esto es precio final ya, salida de almacén. Y bueno, pensamos que esos precios pueden verse, si el mercado internacional no repunta, pues bueno, pueden sufrir algo a la baja, ¿no? También en vistas de presión de campaña. Bueno, esto simplemente es un poco que veáis dónde estamos emplazados, ¿no? España tiene un emplace privilegiado, ¿no? A nivel mundial, y que veáis un poco los flujos para las distintas materias primas, ¿no? El maíz básicamente lo importamos de Ucrania y de Brasil. Bueno, cuando de Ucrania también me refiero a Rumanía, Bulgaria, que son países europeos. Y luego ya de Ucrania también importamos, ¿no? Y luego ya de Brasil, a partir de lo que es el agosto, septiembre, serían maíces brasileños y maíces del Mar Negro a partir de noviembre, diciembre, ¿vale? Los trigos vienen también del Mar Negro, de Rumanía, Bulgaria. Estos trigos van a empezar a venir ahora, en agosto. Y bueno, este es nuestro principal origen. También los trigos del Báltico vienen a España, sobre todo al norte de España, también a partir de septiembre. Y bueno, la soja, como sabéis, pues viene principalmente de Argentina o de Brasil, ¿no? También ahora, curiosamente, de Estados Unidos puede llegar a calcular la soja, que normalmente no es un flujo muy normal. ¿Alguna pregunta hasta el día de hoy? ¿Hay alguna pregunta, Carmen, en el chat? De momento no, pero a mí sí que se me están ocurriendo alguna que otra pregunta que te voy a lanzar luego. No te voy a poner ninguna trampa, ¿eh? Pero, Vale. pero prepárate. Bueno, simplemente, y ya nos queda poco. Los factores alcistas y bajistas que nosotros vemos en el trigo. El trigo, para nosotros, un factor alcista es que tiene un precio interesante contra el maíz, sobre todo para los meses de agosto y septiembre. Pensamos que el trigo está atractivo en precio. Es verdad que a partir de octubre, noviembre y diciembre, cuando venga la cosecha nueva de Ucrania, se equiparan los precios de maíz y de trigo, ¿vale? Vemos que también es alcista el hecho de que las importaciones de trigo a nivel mundial están creciendo. Y el hecho de que el flete, como hemos comentado antes, también está en niveles muy altos, ¿no? Estos son los factores alcistas para el trigo que venga a España, ¿no? Y bueno, para el trigo mundial. Factores bajistas que tenemos, pues básicamente una cosecha de trigo, como hemos comentado, de 20 millones de toneladas más en Europa. En el Mar Negro y Australia también dan muy buenas cosechas. En Rusia se habla de 84 millones de toneladas de cosecha, lo cual es un número muy alto, ¿vale? Y bueno, son los factores que tenemos que tener en cuenta en el trigo. En el maíz, los factores alcistas son que China está comprando mucho maíz en Estados Unidos, también en Ucrania y en Brasil. Y bueno, es una demanda que empezó hace un par de años. El año pasado principalmente compraron casi 40 millones de toneladas de maíz, cosa que no habían hecho en los últimos años y no lo habían hecho nunca, ¿no? En esos volúmenes. Eso quiere decir que en China también la población sigue creciendo y cada vez necesitan más materias primas. Y luego, bueno, factores bajistas, pues tenemos un clima en Estados Unidos que están, digamos, mejorando.
También es verdad que estamos ahora mismo en una situación de, como ya nosotros llamamos weather market, ¿no? Es un mercado que se guía mucho por las previsiones de tiempo en Estados Unidos ahora mismo. También es bajista para el maíz el hecho de que no es muy competitivo contra el trigo, como hemos comentado, para las posiciones de agosto y septiembre, por tanto el maíz podría bajar algo. Y bueno, hay una incertidumbre, cierta incertidumbre en la política de biocombustibles de Estados Unidos, ¿no? Lo cual podría también ser bajista para el maíz, que cotiza en niveles muy altos. En la cebada, factores alcistas que nosotros vemos, una demanda de China que es muy constante. Para mí, lo más importante y por lo cual la cebada tiene los precios que tiene ahora mismo, y los ha tenido incluso con cosechas tan buenas como la del año pasado, es la competitividad que tiene en precio contra otras materias primas. Y por contra, bueno, yo creo que es bajista en el sentido de que vienen buenas cosechas en Estados Unidos, en Europa, en el Mar Negro y Australia, ¿no? Entonces, por un lado tenemos precio atractivo, pero vamos a tener mucha oferta de cebada también, ¿no? No solo en España, sino a nivel mundial. Entonces, bueno, estos serían un poco los factores que vemos por producto, así a grandes rasgos, de lo que va a pasar. Mi opinión, estamos en un mercado muy volátil, estamos en un mercado que es muy difícil de leer. Esta tarde tenemos un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en el cual se va a hablar de superficies de siembra para maíz, trigo y habas de soja, y también se va a hablar de stocks finales, de stocks a 1 de junio, ¿no? De habas de soja, de trigo y de maíz. Es un reporte muy importante, extremadamente volátil, en el cual es muy difícil de prever qué va a decir el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y yo creo que ese reporte va a mover el mercado para las próximas semanas, ¿no? Va a guiar si vamos a tener un mercado al alza o vamos a tener un mercado presionado a la baja. Me encantaría poder deciros si va a subir o a bajar, pero como decía Carmen al principio, la bola de cristal todavía no la tenemos, ¿no? Entonces tendremos que esperar a ver qué datos tenemos y en función de ahí ver un poco cómo reaccionar y qué hacer, ¿no? Con nuestras materias primas. Por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención, y cualquier pregunta que tengáis, aquí estoy a vuestra disposición. Pues Carlos, muchas gracias. La verdad es que ha sido bastante completa la presentación. Sobre todo lo que nos queríamos dejar claro precisamente eran esos 4 factores de influencia de cara a que la gente sepa, ¿no? Por qué cambian tanto de precio los cereales. En primer lugar, por supuesto, lógicamente la cosecha y cómo iba influyendo meteorológicamente, ¿no? El rendimiento de lo que son los cereales, de los cultivos. Muy afectados también por las producciones globales, lo que hacen nuestros vecinos, lo que obtenemos, por ejemplo, de soja en el caso de Brasil y de Argentina. En cuanto a cereales de invierno, pues tenemos que estar pendientes de Rusia, pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos, también en el Mar Negro. En fin, todos esos factores. También los stocks de finales de campaña y el consumo, que también es algo muy importante cuando se cruza, como comentabas, las importaciones con el consumo doméstico, ¿no? Por así decirlo, los dos flujos que vienen de ambos pues, lugares, ¿no? De ambos orígenes. En el chat nos están haciendo alguna que otra pregunta a propósito de precisamente de tu conferencia, de lo bien que ha estado precisamente, ¿no? Los puntos que señalabas. En particular te preguntan por el maíz. En este caso es una pregunta que hace Celina. Dice que si respecto al maíz para el consumo humano también se está moviendo mucho, ¿no? El tema de la venta. Sí, bueno, maíz para consumo humano, nosotros principalmente lo que hacemos es para pienso, pero también se puede hacer para consumo humano, para producciones de copos, para digamos el mercado sí, en Valencia se hace bastante. En fin, hay industria de consumo humano, de grids, etcétera. Nosotros hemos hecho, digamos que no es lo que más hacemos, nosotros digamos que lo que más hacemos es maíz pienso, o para producción de pienso, pero también se puede hacer para consumo humano, si se hace puntualmente. Uh-huh. Carlos, yo te quería preguntar a propósito de esas tendencias, ¿no? Decías antes en el mapa que nos ponías como de España, en el que nos decía más o menos pues dónde estaban los puntos, ¿no? En lo que estábamos produciendo, porcino, vacuno,
avícola, las harinas, ¿no? Tanto para alimentación humana como para alimentación animal, cuando hablábamos también del consumo humano, del etanol. ¿Existe alguna tendencia en cuanto a si están cambiando, por así decirlo, los productos agronómicos en nuestro país? ¿O somos realmente conservadores dentro de lo que son las cosechas? ¿A qué te refieres exactamente? Así la gente está, o sea, o sea, lo que es tanto el consumo como el cultivo, si se sigue Sí. haciendo, si existen nuevos productos, nuevos cultivos que se estén, por así decir, potenciando en nuestro país, cultivos, pues por ejemplo, de alto valor, ¿no? Y reemplazando los cultivos tradicionales, como pueden ser los cereales de invierno, si existe una Ahí, tendencia. sí, yo creo que, bueno, ahí el experto quizás no soy yo. Creo que hay gente que estoy viendo conectada que sabe más que yo de este tipo de cosas, pero sí, hay mucho, sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha, me consta que hay mucho cultivo de cereal de invierno que ha ido a cultivo de leñosos. Ujú, También creo que la almendra se está cultivando mucho. El maíz, por ejemplo, es un producto que en la zona de Albacete era muy importante y que ha ido a menos con el paso de los años, ¿no? También por eso, por cultivo de viña, etcétera. ujú, Entonces, bueno, es verdad que ahí el agricultor, pues bueno, está yendo un poco al rendimiento, ¿no? Y al margen, ¿no? ujú, Hay productos que tienen más valor que los cereales, ¿no? ujú, Entonces sí, yo creo que esto está cambiando. Es verdad que en la zona norte, digamos, yo creo que sigue siendo muy cerealista, ¿no? Y está cambiando menos, pero donde más se está viendo, por lo menos que yo sepa, es en la zona centro, lo que es en la zona de La Mancha, ¿no? Digamos. Pero igual me ujú. equivoco y alguien puede aportar más que yo en esto, ¿eh? No soy un Bueno, tienen experto. el chat disponible si quieren hacer algún comentario. También nos llega una pregunta de Ignacio Sánchez de Ibargüen que dice: ¿qué diferencias de calidad o de requisitos existen entre el maíz pienso y el de consumo humano? Ahora que precisamente nos preguntaba Celina por el de maíz para alimentación animal versus el de consumo humano, Carlos. Pues la verdad es que no creas que hay mucha. Hay algunos parámetros que seguramente cambien. La verdad es que me pilla un poco en el sentido de que no sé exactamente cuáles son las diferencias que tiene que tener, pero realmente la industria de maíz para consumo humano eh, compra también en el mercado internacional. Digamos que no hay grandes diferencias, en ese sentido. No sé si la industria pide algún tipo de especificación. Sé que, por ejemplo, el maíz, el origen es una restricción. Normalmente en el consumo humano se utilizan maíces del Mar Negro, de Ucrania o de Rumanía. Los maíces brasileños no suelen utilizarlo, pero tendría que ver exactamente los requisitos de calidad. Si quieres, luego lo podemos ver y comentarlo, a Igual lo mejor que ponerlo en la página web si quieres para que la gente lo siga. pues lo podemos hacer en ese artículo al que os hacía yo alusión antes, que lo tenemos disponible en la página web de Sembralia. También nos pregunta Celina a propósito de un contacto en particular para la compra de maíz para consumo humano. Celina, si te parece, te facilitamos nuestro correo electrónico, ¿vale? Para que tengas un poquito más información. Y sobre todo, yo creo que lo que nos ha quedado bastante claro es que tenemos que estar acostumbrados a que el cambio es nuestro nuevo entorno, a que tenemos que estar muy pendientes de precisamente todos esos datos, de lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Rusia, el Mar Negro, Ucrania, en fin, todos esos factores, ¿no? Que son los que influyen en el fondo, esas variables externas, además de las lógicamente variables internas, como puede ser la climatología, ¿no? Y cómo afecta precisamente a nuestros cultivos, pues los cambios meteorológicos. Yo no sé si queda algún comentario más por aquí. Voy a mirar de nuevo el chat. Yo es que tampoco me quería alargar mucho porque le había prometido a Eva que íbamos a cumplir precisamente con el Si quieres, protocolo, ¿no? si quieres voy a poner mi teléfono aquí porque veo que Celina me está preguntando. Voy a ponerlo yo en el Sí. chat. Para cualquier información y además os vamos a dejar nuestro correo electrónico en el que nos podéis escribir para cualquier duda que necesitéis, ¿vale? Por si tenéis algún comentario. Yo creo que como un poco para terminar la reunión, sin hay más preguntas, simplemente pues comentar que estamos en un rango de precios eh,
prácticamente que se nos había olvidado, ¿no? A todos, en todas las materias primas, ¿no? Yo en mis 6 años de experiencia, digamos que este año ha sido, veníamos de 5 años con una volatilidad muy pequeña, ¿no? Con precios que apenas fluctuaban, ¿no? Y bueno, y este año estamos en un entorno de precios desconocidos. Yo creo que si yo fuera agricultor, a estos precios, con las cosechas que hemos tenido el año pasado y este año, no me quedaría muy largo de mercancía. Yo iría vendiendo a estos precios. Yo creo que son precios que son buenos, que hay buenos márgenes. Y el margen de subida del mercado, pues bueno, realmente es infinito. No sabemos hasta dónde puede llegar este mercado. Pero yo creo que ya hay ciertos síntomas, las cosechas están viniendo a nivel mundial y yo pienso bueno, que son buenos precios para vender, y yo animo a que la gente pues no se espera al último momento, ¿no? Porque yo creo que yo soy más partidario de ir vendiendo en tramos, ¿no? Y a distintos precios que intentar hacerlo todo de golpe, ¿no? Y eso es un poco mi lectura, ¿no? Si yo fuera agricultor es lo que yo haría. Es difícil ver, el mercado puede subir otros 10 euros, otros 20 euros quizás, no lo sabemos, pero creo que estamos en un entorno de precios relativamente alto. O sea, que es un consejo, entre comillas, sensato, ¿no? El de, bueno, que es Yo lo que haría un es buen simplemente momento. lo que yo haría o valoraría, ¿no? A la hora de la toma de decisiones, no intentar eh, vender al precio más caro que haya en el año, sino digamos, tomar, bueno, creo que hay un beneficio, ¿no? En la producción de cereales a estos precios creo que hay un margen bastante bueno y bueno, pues tomarlo, ¿no? Pero bueno, ya aquí cada cual toma sus decisiones, ¿no? No, Nosotros como pero comerciantes, los agricultores como agricultores, y bueno, y si hay alguien que quiera compartir su opinión o cualquier cosa, pues que la que comente. es, como decimos, un consejo realista, ¿no? Sensato, en el sentido de que, bueno, pues es verdad que, como les comentábamos, tiene muchas fluctuaciones, muchas variaciones de precio el sector cerealista, pero este es un buen momento, en cualquier caso, para vender, porque no sabemos lo que está por venir, pero desde luego, como decía Carlos, los márgenes pueden ser interesantes y, por tanto, pues es un consejo que damos como se suele decir, ¿no? De amigo, en ese sentido, ¿no? De, bueno, puede ser que suba, puede ser que baje, en cualquier caso, en este momento sí que es un buen momento para vender, y ese es el consejo que nos da Carlos Ruiz. Además, en el chat hemos dejado un correo electrónico por si queréis comunicarnos alguna de vuestras dudas, y también un servicio gratuito que tenemos en Sembralia, y es que tenemos un WhatsApp en el que nos podéis poner el mensaje, y no solo Carlos Ruiz por parte del equipo de trading, de commodities, sino que tenemos también un conjunto de ingenieros agrónomos que pueden contestar a todas las dudas que os puedan surgir, y por tanto, pues si lo queréis hacer por esa vía, también lo tenéis disponible a través del chat de WhatsApp, en el que os dejamos precisamente esa dirección. Pues Carlos, por mi parte nada más, darte las gracias precisamente por esa ponencia, y por supuesto a Eva, que no está en este momento, que nos ha dejado puesto que tenía algún compromiso, y sobre todo a Ana Plaza desde Asaja Nacional, que es la que ha estado coordinando todo este chat. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues a todos muchas gracias y hasta la próxima.